iglesia. Oramos por todos aquellos, Padre, que hoy no puedan estar con nosotros presencialmente, pero oramos para que tengan interés en unirse a través de la señal a esta preciosa reunión, porque sabemos que tú estás en todo lugar y, Señor, tú llenarás los corazones de vida donde quiera que estén. Gracias por estar hoy aquí en tu presencia. Gracias por llenarnos también, Padre, de ese espíritu renovado, Padre, porque el espíritu se agobia y se cansa, el espíritu del hombre, pero el Espíritu Santo da vida y da nuevas fuerzas. Padre, hoy te alabaremos, hoy honraremos y glorificaremos tu nombre y atenderemos a tu palabra como una señal de cada enseñanza, Padre, que das a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú tienes preparado un gran alimento para todos nosotros. Gracias, Padre, por Jesús. Amén y amén. Bien, amados, cantamos a este Dios maravilloso. Vamos a alabar al Rey. Jesucristo.
tardes. Vamos a tener una pequeña meditación de la palabra antes de pasar al estudio bíblico. Vámonos al libro de los Proverbios. Después de los Salmos tenemos los Proverbios, capítulo 17. Vamos a leer Proverbios 17, versículo 1 solamente. Proverbios capítulo 17, versículo 1. Bien, dice la Biblia: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Es interesante descubrir a través de las Escrituras, a través de estos proverbios, esta enseñanza que nos da la palabra de nuestro Dios. La vamos a ver desde el punto de vista de la necesidad de a veces estar solo y comer a veces solo un bocado de pan seco, pero tener paz en nuestros corazones. La vida de Moisés desde su nacimiento fue una vida totalmente agitada. Moisés fue llevado al palacio del rey. Allí tuvo todo tipo de enseñanzas que lo preparaban también para ocupar un cargo importante dentro de la dinastía de los reyes. Recuerden que fue tomado por la hija de Faraón. Al estar en el palacio del rey, Moisés también se encontró que había mucho bullicio, había de todo allí. Habían fiestas tanto solemnes como fiestas paganas y todo tipo de ceremonias. Pero también había muchos preparativos tanto para la guerra como también para las nuevas conquistas, la capacitación y el entrenamiento. Pero Dios hace algo con la vida de Moisés. A veces necesitamos nosotros esos tiempos de quietud. Por ejemplo, estar hoy en la casa del rey es mucho mejor. Es un tiempo de quietud. Salimos del ajetreo del hogar, de que hay que hacer esto, que hay que lavar la loza, que hay que lavar ropa, de que alguien nos llamó, que alguien preguntó por nosotros. Todo ese ajetreo del diario nos va envolviendo. Que el trabajo, los que tienen sus jornadas diarias de trabajo, necesitamos un tiempo a solas. Entonces Dios ocupa cada momento de la vida de Moisés para sacarlo del palacio del rey. Y Dios lo lleva a Madián. Y allí lo tiene durante 40 años, hermanos. Y durante todo este tiempo Moisés lo único que hacía era meditar en su pueblo y en Dios, en lo que Dios podía hacer. Moisés tuvo que comer pan seco. Tuvo que comer un bocado de pan día a día, pero tenía paz. Había salido del bullicio del palacio y de todo ese ambiente que parecía que era lo mejor, pero no era lo mejor. Entonces Dios trató con Moisés y Dios se reveló a Moisés en una zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí. Fue la única manera. Moisés en el palacio no iba a oír la voz de Dios. No iba a escuchar a Dios porque había otros bullicios que distraían la mente y el corazón de Moisés. Así es que Dios tenía que sacarlo. Por eso Dios, cuando construyó los templos, fue con el fin de sacar a las personas de todo el bullicio, de todo el ajetreo y trasladarlo a un tiempo de paz. Y tal vez aquí comimos espiritualmente un pan, pero necesitamos ese pan porque ese pan nos da paz. Ese pan nos da calma y nos da quietud, nos da tranquilidad. Dios llevó a uno de los grandes hombres como Elías al arroyo de Querib. El arroyo de Querib era un brazo pequeño del río Jordán. Y vino una gran sequía. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Entonces traslada allí a Elías para alimentarlo. Y le dio comida, pero estaba tal vez solo. Pero era la única manera de que Elías escuchara la voz de Dios. A veces queremos escuchar a Dios en medio de todas las cosas que vivimos y Dios nos habla, pero no lo escuchamos. La gente no entiende que debe salir de su entorno, de su casa, debe salir de sus preocupaciones. Considera este día no tan importante, pero olvidan que no es una reunión más. Es la presencia de Dios la que está aquí. Es Dios hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. En la casa lo tenemos todo. Dios nos ha provisto de todo, pero hay bullicio. No se puede entender. Otro está viendo televisión. De repente comienza a sonar algo. Ladran los perros allí, las sirenas de los vehículos y todo te distrae. Pero en esta casa estamos aquí en la presencia de nuestro Dios.
Dios nos lleva siempre a un lugar de meditación. Cuando estés pasando un problema, una dificultad, recuerda, es el tiempo de Dios de sacarte del bullicio para trasladarte a un tiempo de plena comunión con Él. Para que alrededor de tu cama cierres todas tus puertas y le digas: Señor, quiero tener un bocado seco, pero quiero tenerlo en paz. Quiero que coloques paz en mi corazón en esta hora. Tal vez estoy viviendo esto, he visto esto, mis oídos han oído esto y me ha causado muchos males, pero yo ahora quiero descansar ¿en quién? En ti. Las preocupaciones nos distraen y aunque oramos por las preocupaciones, nos paramos de la oración y seguimos con la misma preocupación. Pero distinto es cuando Dios nos saca de todo eso y nos deja quietos un instante. Vea qué bueno es estar en la presencia de Dios. Considere cada día y cada momento de estar en la presencia de Dios como lo mejor. Como lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Como lo mejor. Estar en la casa de Dios es lo mejor. No hay otro lugar donde podamos tener tanta paz y tanta comunión con nuestro Dios. Donde puedo orar y decirle al Dios lo que estoy sintiendo. Aunque solamente se muevan mis labios, pero mi corazón está hablándole al Dios del cielo. Y después nos sentamos y escuchamos una palabra de parte de Dios. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Este proverbio nos sirva a todos nosotros para que nos distraigamos de todo el afán. La distracción es una preocupación constante y permanente que ocupa el enemigo para alejarnos de los principios del reino. Por eso es bueno estar enfocado en las cosas de Dios. Por eso Dios, cuando separó a los levitas para estar en el templo, no les dieron tierra ni propiedades ni nada de herencia, para que no estuvieran preocupados de las cosechas, de los trabajadores, de los sueldos, de los pagos. Dios les dice: ustedes no estarán ocupados de eso, porque ya hay gente ocupada en eso. Los necesito a ustedes con la mente pura, limpia, para que estén en el templo y de esa manera enseñen a mi pueblo y le instruyan en las sagradas escrituras. Pero con los años todo se fue cambiando y pervirtiendo, hasta que Dios tiene que restaurar todas las cosas. Dios nos llama siempre a un tiempo de paz. Y a veces es mejor un bocado seco, pero en paz. ¿Cuántos dicen amén? Que en casa, que aunque lo tengamos todo. Fíjese que incluso este gran hombre, este gran rey, Salomón, dice ahí en Eclesiastés: mejor es estar en el lugar del luto, en la casa del luto, que en la fiesta. Porque en el lugar del luto reflexionamos la importancia y el valor de la vida y lo breve que es esta vida. Pero la fiesta nos hace sentir que como que la vida no se va a acabar y hay que disfrutarla. Pero nos olvidamos de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Por eso no consideramos estos días como menores. Porque usted está considerando lo que no vienen, consideran que Dios no es tan importante hoy. Que Dios los martes es más pequeñito. Que Dios es grande solo los jueves, solo los miércoles, solo los domingos. Y no es así. Dios es el Dios de todos los días. Es el Dios grande de cada día y de cada momento que nos toque vivir en la presencia de nuestro Dios. Los invito a ponerse de pie y oremos. Y exponga delante de Dios usted las peticiones de su corazón. Expóngale al Señor lo que usted necesita ahora. Que Dios le dé ese tiempo hoy aquí de paz, de quietud y de calma, y dígale: qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Adoremos al Rey, te alabamos, Jesús. Exaltamos tu nombre, que es por sobre todo nombre. Señor del cielo y de la tierra, es mucho mejor estar en este santo lugar y disfrutar de tu palabra y tu presencia. Es mejor, Señor, apartarnos un tiempo para recibir del cielo sabiduría y gracia. Es mejor apartarnos, Señor, a este tiempo de calma y de quietud. Señor, aunque son algunas horas, pero qué lindo es estar en tu templo, qué lindo es estar en tu casa, qué calma, qué quietud para nuestros corazones, qué diferente, Señor, es escuchar tu palabra en tu templo, en tu casa de oración, donde tú, Padre, hablas a nuestras vidas, donde tú, Señor, separas este tiempo. Padre, tú separas todo este tiempo para nosotros, Señor. Tú lo apartas, Señor. Tú estás pendiente de este día. Tú tienes tu corazón en este día, Padre, en todos aquellos que desean estar en comunión contigo, Señor mío. Así como tu iglesia que está hoy presente, separa este día, aparta este momento. Así también tú lo haces, porque tú anhelas que estemos en tu presencia solas contigo, Señor. Que estemos en ese tiempo de paz. Llena de paz nuestros corazones, llena de aliento
es el tiempo para mi Dios. Este es el tiempo para nuestro Rey. Este es el tiempo para nuestro Salvador. Este es el tiempo para nuestro Rey, para nuestro amado Jesús. Padre de gloria, gracias por Cristo. Amado Rey, amado Señor, responde a las peticiones del corazón. Padre, pon en nuestras vidas nuevas fuerzas. Ánimo pronto, Señor. Aleluya. Por una hambre y una sed por buscar más de ti. Por atender a tu palabra, Padre. Por conocer más de ti, Señor. Porque hay cosas bellas y dignas que tú nos quieres hablar. Porque son los tiempos, son los momentos, Padre, de la vida en las cuales debemos sentir ese aliento y esa fortaleza. Padre de gloria, Padre exaltado, no hay Dios como tú, ni lo habrá jamás. Solo tú reinas, Señor, del cielo y de la tierra. Te alabamos a ti, Jesús. Honramos tu nombre en esta hora, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey, soberano Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Llega, Padre. Gracias. Oh, ayúdanos, Señor. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, precioso y bendito Dios. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Gracias por lo que hoy vamos a disfrutar en tu palabra. Gracias por guiarnos, Señor, y darnos la gracia, la sabiduría, Padre de gloria, para poder comprender y entender los tiempos que estamos viviendo y que es necesario hoy más que nunca buscar de ti cada día más. Padre, gracias por permitirnos, Señor, hoy estar en tu presencia, por darnos la vida, por guardarnos y cuidarnos de todo mal. Gracias, Dios, porque tu mano poderosa nos ha sostenido y nos ha librado de todas las acechanzas del diablo, como león rugiente buscando a quien devorar. Padre, no daremos lugar al diablo, lo resistimos en el nombre de Jesús y nos levantamos poderosos en Cristo, esperando que este día martes podamos tener a muchos que vengan a oír y escuchar tu palabra, porque tú pondrás el querer como el hacer, oh Dios. Como dice en esa fiesta de los convidados, Señor, si los que fueron invitados no quieren estar, pues entonces traerás a los que están por las calles. Traerás a aquellos que sí tienen deseos de aprender de tu palabra y conocer más de ti. Tú lo harás, lo has prometido y tú cumplirás según tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Como decía esta alabanza, si Dios pudo abrir el mar, Dios lo puede hacer otra vez. Y la palabra mar tiene que ver con un mundo, en el cruzar este mundo, pero Dios hace milagros en medio de este mundo, a su pueblo, a su iglesia. Así es que Dios puede abrir nuevos campos y nuevos tiempos para la iglesia de Cristo. Vamos a avanzar y vamos a tener este tiempo para meditar en esta palabra que vamos a ver hoy. Encuentra esperanza por medio de la paciencia. Una de las cosas que más nos cuesta a todos nosotros es la paciencia. Luchamos muchas veces con lo ideal de la paciencia, teniendo en cuenta de que hay cosas de las cuales Dios va purificando nuestros corazones. Creo que todos los que estamos de aquí, de alguna manera, hemos deseado cosas ya, que lleguen pronto, y cuando se atrasan, comenzamos a preocuparnos y llamar a la persona, o cuando llega, cuando está listo, y parece que el maestro o quien va a hacer las cosas se demora más. Pero hay una de las cosas interesantes que es la paciencia. Comprender que Dios tiene su tiempo para tratar con mi hermano, mi hermana, para tratar con el esposo, la esposa, con los hijos. Es algo que Dios va a hacer, pero no debemos perder la esperanza jamás. Debemos continuar fieles sirviendo a Dios, sabiendo que en su tiempo Dios lo hará. Así lo hicieron nuestros padres por nosotros. También en esos tiempos en que necesitamos escuchar una palabra, entonces Dios también ocupó a esos padres para orar por nosotros, hasta que Dios tocó nuestros corazones y pudimos decir: Señor, heme aquí. Veamos esto. Cómo Dios trató con la paciencia de todos. Cómo el sufrimiento de algunos fue difícil para poder entender y comprender las dificultades. Juan fue paciente en el sufrimiento según las primeras tradiciones. Juan tenía unos 90 años cuando escribió el libro de la revelación de Jesucristo, y con estas palabras se describe a sí mismo en medio de sus circunstancias. Vamos a ver cómo Juan se va descubriendo o va hablando de sí mismo en las circunstancias que él está viviendo. ¿Cómo quisiera Juan que el tiempo en esa isla de Patmos ocurriera rápidamente? No sé si a usted le ha tocado estar en algún lugar donde parece que no está muy bien conforme, pero el tiempo es lento, parece que no termina nunca. Y cuando estamos en un lugar agradable, parece que el tiempo es breve. ¿Se ha fijado eso? Hoy pasó rápido el tiempo. Bueno, aquí también Dios nos trata en todas las áreas de nuestra vida. Y veamos qué es lo que sucede con este gran apóstol de Jesucristo. ¿Qué dice entonces ahí en Apocalipsis 1:9? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación.
Entonces Juan dice, yo también estoy viviendo una tribulación. Yo también estoy viviendo un tiempo duro, difícil, complejo para mi vida. Y peor todavía para la edad que tenía Juan. Hermanos, pasar un tiempo de sufrimiento, un tiempo de frío, de calor, cuando la persona tiene una edad, es joven o todavía tiene ciertas fuerzas, no es tanto problema. Pero para un anciano es complejo, ya que no tiene la misma vitalidad, no tiene la misma fuerza que ya tenía antes. Su cuerpo, sus huesos, todo ya no son la misma habilidad. El joven puede trotar, correr, preparar un fuego o un café, pero el anciano está mucho más lento y con menos capacidades. Así es que el momento que estaba viviendo Juan, si lo miramos del punto de vista de la edad, era el doble de lo que podía estar viviendo una persona de edad media. ¿Por qué? Porque Juan estaba también sintiendo el peso de la edad sobre sí mismo. Dios estaba renovando las fuerzas de Juan cada día. Dios le daba el aliento que necesitaba Juan, pero también Juan estaba hablando de la tribulación. Dice, en el reino, ¿y qué más? Y en la paciencia de Jesucristo. La paciencia. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fíjese que es interesante que Jesús tuvo que cumplir todo un proceso desde que él nace hasta los 30 años para comenzar su ministerio. Jesús podía haber comenzado su ministerio evangelístico, misionero, el ministerio tremendo que Jesús tenía de salvar vidas, de preparar un equipo tremendo, incluso antes de esa edad, mucho antes de esa edad. Recuerde que a los 12 años Jesús ya conversaba con los doctores de la ley, con los que tenían tanto conocimiento en el templo, y estaban todos allí asombrados de las palabras de Jesús. Pero Jesús tuvo paciencia para esperar el tiempo de ¿quién? De la voluntad de su Padre. Tal vez se hizo largo, pero había que esperar. A veces nosotros queremos las cosas tan rápidos, pero no nos damos cuenta que hay tiempo y tiempo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes y todos los que estamos aquí esperábamos que esta pandemia no durara más de algunos meses? Que ojalá el año en que empezó se terminara el mismo año y llegara a fin de año y ya no hay más pandemia. Pero nos hemos dado cuenta que ya llevamos casi más de 2 años y aún todavía estamos ahí en la cuerda. Que se vivieron momentos muy difíciles, no solo en Chile, sino en el mundo entero con el último tiempo. Pero hermanos, de alguna forma Dios nos ha enseñado a tener paciencia en Él. Aquí está hablando que Jesucristo por causa de la palabra, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estoy aquí por causa de la predicación de esta palabra. Estoy aquí, dice Juan, por causa de predicar este evangelio a la gente. Porque no entienden que el Dios del cielo envió a su Hijo y que nosotros lo crucificamos en esa cruz. No comprenden todavía eso, dice Juan. ¿Cómo hacerles entender que para nosotros ha sido difícil predicar? Porque existía mucha oposición. Paciencia durante el sufrimiento. Es necesario que entendamos que hay que tener paciencia en todo momento. La paciencia es algo que Dios va a tratar con nuestras vidas. Uno de los problemas que Juan enfrentó tuvo que ver con su propio bienestar físico. La tradición antigua también señala que mientras Juan estuvo exiliado en Patmos, tenía asignadas ciertas labores manuales. Aunque nadie sabe qué clase de trabajo haya sido, cualquier labor manual para un anciano de 90 años habría sido una carga excesiva. En otras palabras, no estaban de ociosos allí los presos. Los exiliados no estaban de ociosos en aquella isla de Patmos. Recuerde que Patmos era la isla que usaban los romanos para deportar y enviar a todos los prisioneros que a ellos les parecían problemáticos y peligrosos. Juan era un problema como todos los discípulos de Cristo o los apóstoles, porque causaban una atracción hacia la gente con respecto a la palabra. Los reyes, los gobernantes sentían que era una competencia lo que había, porque hablaban de un rey, el Rey Jesús. Hablaban de un rey sobrenatural, grande y poderoso, un rey invencible, un rey que había muerto, pero también que había resucitado de entre los muertos. Así es que era un problema para el imperio.
Vamos a deshacernos de estas personas. Vamos a expulsarlas lejos. Pero aún así dice que Juan estaba allí, siguiendo las pisadas de Jesús, comprometido con la obra del reino. Aunque nadie sabe qué clase de trabajo haya sido cualquier labor manual, para un anciano de esa edad, 90 años, era verdaderamente una carga excesiva. ¿Sí? Las tareas que tuvieran asignada a cada uno de ellos no eran fáciles. Y siempre comprender que este anciano las hacía igual. Si usted lee todo Apocalipsis, se dará cuenta que nunca Juan dice algo con respecto a sí mismo. Señor, mira mi edad. Señor, mira dónde estoy, mira lo cansado. Señor, no hace eso Juan. Todo lo contrario. Siempre está animando a los demás. Siempre está levantando el ánimo de los que podían escuchar o leer estas cartas. Sin duda alguna, él no recibió pago o incentivo alguno por ese trabajo y experimentó sufrimientos a causa del trajín del trabajo. El trabajo arduo de Juan no solo tenía que ver con los encargos que tenían allí en aquel lugar, sino también con la necesidad de compartir con sus hermanos, de traer esta revelación que Dios le estaba dando a la gente para que la viera, la entendiera a través de las escrituras. Entonces era algo que también preocupaba a Juan, cómo hacer llegar las cartas a cada una de las iglesias, cómo hacer llegar las cartas a mis hermanos que están en otros lugares y que tal vez están sufriendo tanto como yo. Juan dice, fíjense que hay una cosa interesante de Juan, que no se victimiza. Muchas veces nosotros o la gente se victimiza. A mí me hicieron esto, yo estoy viviendo esto, como si fuera la única persona que le toca vivir algo. Todos nos ha tocado vivir algo. Todos. ¿Cuántos dicen ahora eso? Sí, todos nos tocó vivir algo. Ya sea cuando éramos directores de la escuela bíblica, cuando tocábamos la música y las alabanzas en el coro en aquellos años, cuando éramos jóvenes, cuando salíamos a predicar. Todos tuvimos presiones de una u otra manera. Pero aquí estamos otra vez. Seguíamos adelante. Hacíamos oídos sordos a aquellas cosas y nos procurábamos servir a Dios con todo el corazón. Porque teníamos en el corazón un deseo, agradar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y aunque no teníamos todo este conocimiento que tenemos ahora, una cosa debe ponerse en mi mente: servir a Dios con todo el corazón. Usted está aquí hoy para servir al Rey de Reyes. Usted está aquí porque Él nos redimió de todos nuestros pecados. No fue el hermano, la hermana, no fue el pastor, fue el Dios del cielo el que nos redimió. Llegábamos de nuestros trabajos. A veces cenábamos. Normalmente nos íbamos a predicar desde las 20 horas cuando llegábamos de nuestros trabajos. Todos los días predicábamos hasta las 10 de la noche y llegábamos a nuestras casas. Y al otro día nos íbamos temprano a nuestro trabajo. Y eso lo hacíamos por meses. No importa si era frío o hacía calor. A veces tocando la guitarra dolían las manos del frío. Pero ahí estábamos predicando la palabra donde era necesario. Por eso cuando uno ve a las personas vivir cosas, uno dice, es que tú no sabes que yo también me tocó vivir eso. Pero comprendí que era mi tiempo y que era el momento de hacerlo. Y que no lo vivimos solo, era un grupo de jóvenes que salíamos a predicar. Y al otro día con gozo nos levantábamos para ir a nuestro trabajo, a nuestras jornadas. Y nunca tuvimos cansancio. Incluso a veces los sábados salíamos a algunas canchas de fútbol o plazas a predicar la palabra con algunos pastores. Y ahí estábamos hasta muy tarde. Hermanos, siempre entendiendo que todo era ¿para quién? Para la gloria de Dios. Dios es fiel. Dios es bueno. En una oportunidad muy tarde, alrededor de las 11 de la noche, en la Panamericana, por decir así, en Rancagua, tomamos un bus porque se había cerrado el terminal de buses a esa hora. Y era día domingo, así es que regresábamos a casa para el otro día irnos a trabajar. Nos paramos en la carretera y de buena voluntad nos paró un chofer y dijo, lo único que se tienen que ir de pie. No hay ningún problema, deseábamos llegar a nuestra casa, porque teníamos que levantarnos temprano el día lunes a trabajar. Y por la mitad, por ahí por Linderos, no queda en Pana el bus. Y ahí estuvimos casi hasta la 1 de la madrugada. Y llegamos a casa muy tarde.
Pero nunca le dijimos a Dios, mira Señor todo lo que nos pasa. Todo lo contrario. Al otro día y el día lunes estábamos listos. ¿Para qué creen ustedes? Para salir a predicar una y otra vez. Para muchas personas, el reino debiera ser algo fácil. Pero la pregunta es, ¿lo fue para Jesús? Indudablemente que no nos vamos a comparar con estos grandes hombres de Dios. Nosotros hicimos algo pequeño comparado con lo tremendo que hicieron estos grandes hombres de Dios. Pero en lo poco que hicimos, lo hicimos con todo nuestro corazón. Nos cansamos. Todos nos cansamos. Todos nos agotamos. Pero entendíamos que había algo mayor. Eso es algo mayor. Eso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Dios da revelación. Dios da sueños. Dios da palabra. Dios da cosas. Dios da entendimiento. Una persona decía, ¿cómo usted puede entender esos sueños? Es que tú no sabes las cosas que yo hice por amor a mi Señor, dando mi vida y dando tiempo. Y por eso Dios después te premia dando dones y capacidades, porque tú te entregaste por entero al Señor. La gente cree que debe recibir dones y capacidades solo porque es digno de recibirlo. Pero recuerde, hay un trabajo, hay una lucha interna. Y cada vez que te encuentres con una dificultad, recuerda, es la preparación, es el entrenamiento de un hombre y de una mujer para ser un verdadero guerrero, un verdadero hombre y una mujer de Dios. Que se sostenga en el tiempo y que ese hombre y esa mujer van a sostener ¿a quién? Al más débil. Hermanos míos, si todos flaqueamos, ¿de qué sirve? Vea usted los viñedos, ¿ha visto los viñedos? Están parejitos, tremendos, se ven preciosos. Pero ahí abajo hay alguien que está sosteniendo esas vides. Y esos troncos allí o esas ramas están sostenidas por esa madera. Y ahí está el peso de la uva, pero ahí están firmes sosteniendo hasta que viene el tiempo de la cosecha. Se mantienen firmes, sostienen lo que es débil, pero lo débil al final, ¿qué va a dar a él? Fruto. Hermanos, usted un día sostendrá un débil, pero ese débil un día traerá fruto, al igual que usted dio fruto también. Porque a usted y a mí alguien nos sostuvo en algún momento. Cuando éramos débiles, otros nos sostuvieron. Otros nos alentaron. Otros nos dijeron, sigue adelante, no te preocupes por eso. ¿Qué estáis mirando eso? Sigue adelante, no hagas caso, vamos, continúa. Eso es lo que está viviendo Juan. ¿Tenía Juan algún consejero? ¿Tenía Juan algún pastor a quien ir? ¿Ve? Solo necesitamos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y damos gracias a Dios porque nosotros nos encontramos con hombres que nos pudieron ayudar. Con mujeres que sí pudieron ayudar a las mujeres. Pudieron dar una palabra y un consejo. Hermanos, sin duda alguna él no recibió pago o incentivo alguno por ese trabajo y experimentó sufrimientos a causa del trabajo fuerte. Para llegar a ocupar un lugar importante en el reino y cada día más necesitamos trabajar firme y duro. Juan también sufrió a causa de su testimonio por Jesucristo. Juan donde iba hablaba ¿de quién? De Jesucristo. Y tengo la certeza, y creo que todos lo sabemos, sin que esté escrito en la Biblia, pero creo que Juan le hablaba a los otros presos de Jesucristo. Su vida y su testimonio daban un sentido de una enseñanza tremenda a todos los reos que estaban junto con él. Porque no salían palabras de queja en el trabajo que realizaba. Los problemas empezaron poco tiempo después de Pentecostés. Ustedes saben que en el libro de los Hechos capítulo 2 aparece el gran avivamiento, el Espíritu Santo llenando las vidas, los corazones. Las personas hablaban en otras lenguas, según dice la Biblia, el Espíritu les daba que hablasen. Todo eso, hermanos, produjo también grande confusión y también trajo graves problemas a la iglesia. Cuando Pedro y Juan, mediante el poder que hay en el nombre de Jesucristo, sanaron a un hombre inválido de nacimiento, Juan fue arrestado por las autoridades y le advirtieron que no le hablara a ninguna persona en el nombre de Jesús. Es decir, cada vez que más nos entregamos al Señor, van a venir oposición. Porque el enemigo no quiere que el nombre de Cristo sea conocido.
que tú te detengas, para que de esa manera se detengan los que vienen detrás de ti, los que te están observando, los que te miran y dicen, es de testimonio. Hermanos, mucha gente ha sido de mal testimonio para otros. El problema es poner nuestros ojos en las personas. Por eso no debemos poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo Jesús, no en los individuos, porque estos fallan, estos flaquean, pero Dios permanece fiel, permanece firme. Por eso la respuesta de Pedro, Hechos 4, 19 y 20. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, la respuesta de Pedro y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se dan cuenta? Después de encarcelarlos, golpearlos, ustedes no hablen más en el nombre de este Jesús. Pero Pedro dice, no es así, no es tan fácil. No se trata de ponernos una presión y nosotros nos vamos a quedar quietos. Recuerde que era el plan de Satanás de callar a los discípulos de Cristo, a los grandes apóstoles. A Jesús también lo quisieron callar muchísimas veces. Lo perseguían para hacerle trampa, para tratar de que Jesús tuviera problemas con las respuestas de las preguntas que a ellos hacían, y que lo único que querían era causar una división, tentar al maestro. Pero siempre Jesús les ganaba en todo. Así también el enemigo. El enemigo nos quiere callar, quiere impedir que tu vida sea un verdadero testimonio para los que te rodean, y lo va a hacer de muchas maneras. Pero el problema está en que tú le hagas caso a eso. Si tú le haces caso al enemigo, te vas a quedar callado o vas a bajar tus defensas. Pero si tú le haces caso a la palabra, tú dices, no, yo voy a seguir adelante porque yo vengo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque estamos para servir ¿a quién? Al nuestro Dios en Cristo Jesús. Siempre venían los hipócritas. Jesús les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque venían siempre con una trampa. Siempre querían detener a Jesús, burlarse de él tal vez. Pero Jesús siempre daba una respuesta tan clara y tan precisa, porque el maestro estaba lleno del Espíritu Santo. Nada detuvo a Jesús y nada nos puede detener a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, vean ustedes, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces Pedro está diciendo, ¿quién es mayor? Véanlo ustedes, si ustedes son mayor o es Dios el mayor. Juzguen. Indudablemente que ¿a quién debemos obedecer? A Dios. Hermanos, debemos obedecer a Dios claramente. Porque no podemos, dice el versículo 20, dejar de decir lo que hemos visto. Porque entonces Pedro dice, ustedes no saben lo que nosotros hemos visto y lo que oímos claramente del Maestro Jesús. Vimos los milagros. Vimos tremendas cosas sobrenaturales que Él nos reveló a nosotros. Ustedes no entienden esto. No nos vamos a callar por nada del mundo. No importa lo que venga. Vamos a continuar. Aunque en esa ocasión los soltaron, poco después Juan, al lado de los demás apóstoles, fue arrestado por las autoridades religiosas a causa de cientos de vidas que estaban siendo transformadas mediante el poder de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Los gobernantes veían cómo el poder de esta preciosa palabra en el nombre de Jesús iba transformando millones de vidas. Hermanos, por eso el evangelio ya no se puede detener en ninguna parte del mundo. No hay rincón del mundo donde nuestra preciosa palabra no haya llegado, y sigue extendiéndose y sigue alcanzando a cientos de miles de personas. Y así va a ser hasta el último día que estemos en esta tierra. Hermanos, ni la pandemia detuvo la predicación de la palabra. Porque Dios sigue siendo Dios.
porque Dios es el Señor de todas las cosas. Y aunque hubieron mucha confusión, muchas palabras de confusión, muchos también mantuvieron una palabra y una convicción firme en que Dios todo lo tenía bajo su control, que a Dios nada se le escapa de su bendita mano y de su buena y perfecta voluntad. Esta vez fue azotado, y cuando le soltaron otra vez, le dieron la orden de no hablar en el nombre de Jesús. La Biblia relata que Juan y los otros apóstoles respondieron con gozo, porque habían sido tenidos por dignos de sufrir adversidad por el nombre de ¿quién? Por el nombre de Jesús. ¿Sabe? Ellos se sentían contentos, alegres de haber vivido todas esas circunstancias, porque ellos vieron al Maestro cuando fue azotado, cuando fue escarnecido, cuando fue puesto en esa cruz, cuando fue clavado allí, cuando derramó hasta la última gota de su sangre para perdón de todos nuestros pecados. Ellos lo vieron con sus ojos. Nadie les contó nada. Ellos lo sabían perfectamente. Es por eso que ellos comprendían que era digno mi Dios de ser exaltado en todo momento, a pesar de sus vidas que corrían peligro. A pesar de la presión y de la adversidad que encontraran, ellos debían continuar. Es una enseñanza para todos nosotros, que las adversidades que vamos a vivir en este mundo son pequeñas, no son comparables a aquellas, pero increíblemente muchas de esas cosas pequeñas están deteniendo a muchos creyentes. Un amigo, un pastor, contaba y decía, increíblemente mucha gente dejó las iglesias, volvieron solamente algunos. No sabemos qué pueda suceder, pero sí entendemos que Dios está tratando con el corazón de hombres y mujeres. Porque no se trata solo de tener un título, de ocupar un lugar y ponerse a hablar en el nombre de Dios. Hay que tener una vida dispuesta y consagrada con el Señor. Hay que hacer compromiso con Dios. ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor Dios Todopoderoso? Cuando Juan registró la visión gloriosa, se estaba considerando a sí mismo copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan dice, yo estoy viviendo lo mismo que están viviendo ustedes. Me siento parte del sufrimiento, de la persecución de mis hermanos los apóstoles en Jerusalén y en cada aldea y en cada ciudad donde han sido perseguidos. Me siento como ustedes, dice Juan. Siento que no soy menor que ustedes. O tal vez yo estoy sufriendo más que ustedes. No, siento que estamos todos viviendo la misma situación. Para Satanás era imperante detener el cristianismo, el evangelio. Él no conocía el futuro, pero él estaba viendo una gran realidad. Que si esa palabra preciosa que era predicada por los apóstoles ya estaba ganando miles de almas para Cristo, imagínense lo que iba a venir en el futuro. Por eso Satanás hostiga y hostiga a las iglesias, sigue persiguiendo a los creyentes, sigue provocando divisiones, porque su único afán es detener los planes de Dios para su vida, para mi vida, para nuestra familia. Hermanos, tenemos mucho que hacer todavía, y no importa la edad. Nosotros nos jubilamos en el reino. Nosotros vamos a estar hasta el último día de nuestra vida sirviendo al Dios del cielo. Tal vez no estaremos predicando y enseñando con la misma fuerza, pero habrán otros que lo harán. Pero nosotros estaremos allí sentados como muchos de ustedes diciendo, sigan adelante y orando por esas generaciones que vienen. Es nuestra labor, es nuestra tarea, pero tenemos que tener esa paciencia. Hechos 5, capítulo 5, del versículo 40 al 42. Hechos capítulo 5, desde el versículo 40 al versículo 42. Dice la Biblia, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? ¿Se dan cuenta? Les convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron o les intimidaron, los trataron de hacer que sintieran miedo, temor con todo. Ya no hablen más.
y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? ¿Se da cuenta? Y a veces a nosotros un problema, ¿qué nos causa? Amargura. Pero por supuesto que un momento difícil puede causar amargura, pero debe ser solo un momento. Hay una palabra en la Biblia, dice el luto no debe durar toda la noche. El luto no es para siempre. En una oportunidad, estando en un lugar, una familia había vivido un luto. Y el Señor puso en mi corazón ese texto bíblico. Y yo dije, el Señor dice que ya basta, que el luto no puede durar toda la noche, que hay un tiempo para cada momento. Y después se me acercaron y me dijeron, ¿sabe? Nosotros veníamos llorando, llorando, llorando. Y usted dio una palabra que ya era basta y teníamos que detener. Por supuesto. Porque la persona, aunque lloremos meses, ya no está, se fue. Y así, hermanos, el problema no puede durar 5 días, debe ser un tiempo. Me duele hoy, tal vez voy a llorar esta noche, o tal vez estaré un poco triste hoy y mañana, pero al tercer día ya me levantaré y eso se terminó. ¿Cuántos dicen amén? Y eso ya pasó, quedó atrás. Ahora viene lo nuevo del reino, porque es allí donde Satanás quiere apropiarse de tu vida y quitarte la bendición y detener con las fuerzas que viene e impedir que tú sigas avanzando. Por eso mire lo que sucede con ellos. Y ellos salieron de la presencia, dice el versículo 41, del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, esos textos bíblicos nos muestran un relato tremendamente fuerte, pero no sabemos, porque sería demasiado lo que se tiene que escribir, los insultos que ellos vivieron en la cárcel. Los mismos soldados, los mismos carceleros, otra vez otros reos, ¿cuántos insultos les darían? Por eso dice de vivir las afrentas, no solo los azotes, sino también las burlas. Tal vez lo mismo que decían de Jesús. Recuerde cuando estaba crucificado, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, desciende de allí, burlándose de ellos. Dice que cuando Cristo fue crucificado, era la avenida principal, todos pasaban por allí. Así es que mucha gente alzaba su mano como un insulto al maestro. Y otros decían cosas tremendas y bárbaras también hacia Jesús. Era una forma de burlarse de él. Yo creo que sucedía exactamente lo mismo, pero ellos cada palabra de ofensiva, ¿qué sentían? Que eso les daba más fuerza para continuar. Estamos en el camino correcto. El enemigo está enojado, el enemigo está furioso porque no me puede derribar, porque confiamos en un Dios poderoso. Estos hombres se sentían gozosos y tal vez más insultos y más azotes, y ellos más decían, en el nombre de Jesús somos vencedores. Hermanos míos, eso es lo que nos va a dar la victoria. Yo creo que hoy ellos están en el reino de mi Dios, gozando de todos los privilegios. Y un día cuando lleguemos ahí ellos mirarán y dirán, valió la pena esos golpes y esos azotes, porque ustedes son causa de todo el trabajo del reino. Las miradas del hombre, miraremos a Jesús, al que dio su vida por nosotros, pero también a esos hombres que siguieron las pisadas del Maestro. Con usted y con cada uno de nosotros será también lo mismo. Hermanos, Dios sea honrado a través de su vida. Dios sea glorificado a través de todo lo que usted hace para la gloria de Cristo. Pero si encuentra algún tropiezo o algo, hermanos míos, salte aquello y siga avanzando para la gloria de Cristo. Y todos los días, dice el versículo 42, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Entonces ellos decían, no vamos a detenernos. Los van a venir a buscar, los van a azotar. Da exactamente lo mismo. Vamos a seguir predicando. Recordemos que Juan fue el apóstol grande y anciano que había visto a Jesús con sus propios ojos, escuchando a Jesús con sus propios oídos, cuyas manos de hecho habían tocado al Salvador resucitado. Tenemos tanto que aprender de Jesús. Tenemos tanto que conocer de nuestro Maestro. Y a través de la palabra de Dios vamos viendo la vida y la experiencia de estos grandes hombres de Dios. Los quiero dejar con esta palabra del Señor. Convinieron, siguieron firmes,
permanecieron hasta el último día de sus vidas predicando el nombre de Jesús. Hermanos míos, tal vez muchos de ellos murieron, y la gran mayoría de los apóstoles murió de una manera muy terrible, pero nunca dejaron de predicar a Jesús. Nunca. Hermanos, hoy nosotros tenemos el privilegio de que nuestras vidas no terminarán tal vez tan trágicamente como la de ellos. Por eso hoy más que nunca debemos tener una vida plena y consagrada a Dios. Y en lo que usted pueda, hable de este nombre precioso. Hable del Cristo que llena su vida y su corazón. No nos avergoncemos. Sigamos predicando con paciencia esta palabra, porque a su tiempo cegaremos, dice la Biblia, si no, desmayamos. Cierre sus ojos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, creador de todo el universo, en tus preciosas manos están las vidas de tu iglesia y de tu pueblo. Queremos continuar esta labor, Padre, evangelizadora hacia nuestros semejantes. Hombres y mujeres, jóvenes y niños aún necesitan oír tu palabra. Por eso Dios nos pone en nuestro corazón un deseo, un anhelo profundo, para que nada, Señor, nos detenga. Un deseo de continuar firme a pesar de toda adversidad que encontremos en el camino, en la ruta que tú trazaste para nuestras vidas. Señor, nada nos detendrá. Señor, porque tú estás con nosotros. Señor, tú abrirás nuevamente el mar. Tú lo hiciste y lo volverás a hacer. Las cosas pasadas, los milagros pasados, tú los volverás a hacer en nuestras vidas. Cada uno de los que está presente, Señor, y los que pueda estar a través de la señal, yo sé que en tu nombre verá milagros sorprendentes y maravillosos. Si nos mantenemos firmes en quien hemos creído, en Cristo Jesús, como nuestro Rey y Salvador, en el Dios y Padre que nos ha dado de su Espíritu Santo. Padre de gloria, renueva las fuerzas de tu iglesia, de tu pueblo, que todos unánimes sigamos caminando a paso firme y seguro, que seamos, Señor, como dice el apóstol Pablo, Señor, esos baluartes de la iglesia de Cristo, que no se detienen ante nada, que nada, Señor, nos quita el deseo de continuar sirviendo con todo nuestro corazón a un Dios que todo lo ve y que todo lo escudriña. Padre, que sea la paz sobre tu iglesia, que sea la bendición del cielo para que en todo podamos, Señor, ser más que vencedores en Cristo Jesús, en quien tenemos vida y vida en abundancia. Padre de gloria, esperamos que este día de reunión comience a cambiar de ahora en adelante. Lo harás porque tú eres Dios, porque tú eres poderoso para cambiar vidas, para transformar corazones, para, Señor, que muchos oigan tu palabra. Trae a aquellos que tienen hambre y sed de aprender, Señor, de las sagradas escrituras. Señor, gracias por este tiempo de paz que tú nos has dado. Es un regalo del cielo estar en este lugar y escuchar tu palabra y alabar tu precioso y maravilloso nombre. Gracias, Señor. Gracias. Tendremos unos días maravillosos, Señor, en tu presencia. Disfrutaremos cada día, Padre, del gozo de estar junto a ti y tú llenando nuestras vidas y saber que tenemos un Padre maravilloso, un Padre glorioso, un Padre grande, un Padre que provee, que da vida, que sustenta, un Padre que está preocupado de cada día, Señor, de nuestra vida, que Él no nos dejará jamás y que somos amados por Él, porque Él es nuestro Padre de gloria, es nuestro Padre exaltado. Gracias por amarnos tanto, maravilloso Dios, porque en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, como dice tu palabra. Gracias por habernos escogido. No éramos nada, Padre, y todo lo que hoy y mañana podamos hacer solo es gracias a ti, gracias al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Gracias, Dios, por habernos dado las fuerzas y el carácter de Cristo para continuar a pesar de las cientos de dificultades que nos ha tocado enfrentar en toda nuestra etapa de nuestra vida. Gracias porque tú eres digno y digno de recibir la gloria, el honor y la alabanza. Por Jesús, amado Dios, te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús? Den un aplauso grande al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Bien, amados, nos ponemos de pie entonces, cantamos la última alabanza y también ofrendamos al Señor.
llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Sí, Señor, la injusticia tú quebrantas. Sí, se humilla tu heredad. Sí, cántalo otra vez. Llenas nuestro hogar de danza. Sí, Señor, de tu gozo la ciudad, la injusticia tú quebrantas. Sí, se humilla tu heredad. Vence las tinieblas, al andar ante la cruz. Sí, Señor, llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. Sí, Señor.
sentado en tu trono y al Cordero por siempre cantamos. Aleluya, al que está sentado, sí, por siempre, siempre, siempre. De los montes a los valles, te haces escuchar el clamor. De los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. De los montes a los valles, ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Una vez más, cántalo. De los montes a los valles, ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Te cantan con amor, te cantan con amor. Al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, Jesús, Jesús, te cantan con amor. El Rey, Señor, te cantan con amor. Siempre y siempre. Gloria a Jesús. Oramos. Padre nuestro, gracias por darnos, Dios mío, de tu aliento y de tu fortaleza. Gracias, Dios, por abrir nuestra mente para comprender, Señor, los propósitos eternos que tú nos das y nos revelas por medio de tu palabra. Que cada día podamos crecer en el conocimiento, Señor, de tu palabra, y de esa manera ser luz en medio de tanta tiniebla, tanta oposición en este mundo, tanta indiferencia a ti, Señor. Pero hoy sabemos que tú nos respaldarás, que con tu diestra poderosa guiarás a este pueblo, a esta iglesia, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, tú das libertad a tu pueblo. Todo el que está esclavo es libre en el nombre de Jesús. Padre, todo aquel que tiene sus pies pesados para andar a tu casa, hoy se alivianan en el nombre de Jesús. Se va toda carga y todo peso de sus hombros. Venga la libertad espiritual a tu iglesia, Padre. Que con gozo nos congreguemos, nos reunamos en tu nombre, que es por sobre todo nombre, para que el poder de las tinieblas retroceda y se disipen de estos lugares. Bendice nuestros hogares con tu luz admirable, por la paz en cada familia, Padre. Llévate todo conflicto, todo pleito. Sujetamos todo en el nombre de Jesucristo. Padre mío, que todo venga a la obediencia a Cristo. Toda mente venga cautiva a la voluntad de Jesús. Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo. Padre, también hágase tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, por siempre y siempre. Amén y amén. Que el Dios de paz les guarde y les bendiga, amados.